Bueno, Nico, acordate de CDM Control. ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, buenas tardes a todos. En esta oportunidad les queremos presentar nuestro proyecto final de la carrera de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Juan Manuel Rinaldi y mi compañero es Nicolás Argüello. Nuestro proyecto se titula Selección y aplicación de las metodologías para la evaluación de proveedores de materias primas en la industria de la refrigeración de la ciudad de Rosario y su área metropolitana. Bien, lo que les quiero mostrar ahora es cómo surge este proyecto. La problemática detectada la encontramos nosotros en nuestro desempeño en el trabajo. En algunos momentos hemos trabajado en áreas de costos o en áreas de compras y nos hemos dado cuenta que en algunas empresas que realizan este tipo de evaluaciones la hacen muchas veces alineado con lo que exigen algunas normas, como en este caso las que estamos mostrando ahí, las ISO 9000, y esas evaluaciones se hacen posterior a la asignación de órdenes de compra, con el sentido de darle seguimiento a las compras, y con criterios elementales como el precio, el plazo de pago, tiempo de entrega y calidad. Nosotros ahora nos vamos a proponer hacer evaluaciones en una etapa posterior, anterior a la emisión de una orden de compra. Entonces, tuvimos varios objetivos que tuvimos que ir pasando al momento de hacer este proyecto, y fue analizar el abastecimiento de las materias primas de la industria, identificar metodologías que apliquen para este tipo de industria y para este tipo de decisiones, aplicarlas en un caso que sea estratégico y verificar la robustez de los resultados que obtenemos aplicando más de una metodología. Acá rápidamente quiero presentarles cuáles son los objetivos que se persiguen a la hora de realizar evaluaciones de proveedores. La primera es reducir el riesgo de las compras, se logra mejoras en los costos, se puede construir relaciones a largo plazo, trabajar en conjunto con el proveedor para innovar y obtener nuevas tecnologías y mejorar la eficiencia de las empresas. Esto es a modo genérico, ¿no? Bueno, ahora ya le voy a ceder la palabra a Nico para que nos haga una introducción a la industria. Bueno, gracias Juan. En primer medida nos parecía importante expresar cómo está distribuida la producción de equipos de refrigeración en Argentina. Básicamente encontramos dicha producción en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Y puntualmente dentro de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, identificamos un polo de refrigeración muy importante que también se encuentra en cierta manera respaldado por un puerto que puede acceder a las materias primas muy fácilmente. Por este motivo se ha desarrollado un polo muy fuerte en la ciudad de Rosario. Bien, hablando un poco del mercado nacional y cómo se ha comportado en los últimos 5 años, tanto para heladeras como para freezers, lo que podemos ver en datos extraídos de informes del INDEC es que la producción de heladeras y freezers ha ido sufriendo altibajos y finalmente se encuentra hoy, previo a la pandemia del coronavirus, en un 50% de lo que era en el año 2015. Para focalizarnos ahora dentro de nuestro proyecto, nosotros queremos que entiendan que vamos a estar enfocados dentro de una ubicación macro, lo que son los productos ensamblados, y dentro de la ubicación micro nos vamos a enfocar en el abastecimiento de las materias primas dentro de las industrias. Bueno, ahora hablando puntualmente de los abastecimientos de la refrigeración, uno de los objetivos que tuvimos en el trabajo fue recabar la información de cuáles eran los componentes claves para este tipo de producción, los cuales identificamos, lógicamente, los 4 componentes de un circuito de refrigeración, la chapa para el gabinete, así como también los tubos de cobre y el gas refrigerante. Para esto, para ser más claros, quisimos graficar como una explosión de producto, cómo se ve un producto, en este caso un freezer, con los componentes característicos. Eso se ve en la margen derecha de la pantalla. Y bien, ahora, con los datos que pudimos recabar de una empresa testigo, que fue la que fue sustento de nuestro proyecto
pudimos acceder a la evolución histórica de las compras. Esto lo vemos en la parte superior de la pantalla, donde se ve que hay una correlación con el comportamiento que describimos anteriormente de la industria nacional. Por el año 2015 había una mayor actividad. Si prestan atención, en el eje horizontal se puede ver la línea de tiempo, tanto en periodo completo como en periodos anuales, y en el eje vertical estarían los montos expresados en dólares estadounidenses. Debido a la porción de mercado que posee esta empresa, nosotros adoptamos para el proyecto que su comportamiento responde al mercado, o sea, podemos tomarlo como representativo del mercado. Y también aprovechando la información histórica de las compras, nos decidimos por hacer un análisis ABC enfocado en los desembolsos monetarios, como también en las cantidades de órdenes de compra colocadas por rubro, para poder identificar cuáles eran los más relevantes. Acá podemos ver los grupos A de cada uno de esos enfoques. Ahora los dejo con Juan para introducir la metodología usada en el proyecto. Bueno, previo a explicarles cuáles fueron los métodos que utilizamos para evaluar a los proveedores, queremos dejar en claro que las metodologías que vamos a utilizar no van a tender a darnos una solución, llamémosles, correcta. Por ahí muchos de nosotros estamos acostumbrados a que los métodos utilizan algunas funciones, objetivos que tienden a maximizarse o minimizarse y que sacan todo tipo de subjetividad. Bueno, en este caso las metodologías que nosotros vamos a utilizar incorporan la subjetividad, estamos justamente tomando decisiones a niveles estratégicos. Bueno, acá les presentamos una metodología que nos pareció interesante y que es la columna vertebral de nuestro proyecto. Esta metodología fue presentada por 3 autores, Sarachek, Castillón y Ortiz. Como ven, para poder hacer una buena selección de proveedores, uno tiene que arrancar por hacer un análisis del contexto, es decir, conocer algunas características de las compras, luego pasar y pensar cuáles son las estrategias que estamos persiguiendo a la hora de hacer este tipo de evaluaciones, y una vez que sabemos cuáles son las estrategias unido a los criterios, vamos a tener que elegir el método que, bueno, mejor se ajuste a la situación y que nos lleve a tomar una decisión final. Bien. Ya estando en la primera etapa, que es el análisis de contexto, fíjense que nosotros lo que hicimos acá es dividir, empezar a entender cómo son los rubros y cómo se comportan, y los dividimos en lo que serían las fuentes únicas, es decir, algunos proveedores que son monopólicos, o en aquellos casos que nos conviene comprarle a un único proveedor, o aquellos que son fuente múltiple, y los hemos presentado en esta imagen. Continuando, tenemos que indagar cuál es la relación con los proveedores. Fíjense que hay autores que lo que nos los dividen en distintas categorías, desde el simple intercambio a aquellos que son socios estratégicos. Hicimos también esta división en cuanto a los rubros, y otros autores, otras bibliografías que consultamos, también dice que el nivel, digamos que la relación que existe con los proveedores se puede dividir en diferentes niveles, porque en todo momento hay que sea una mínima relación. Entonces lo dividen en 5 niveles y nosotros hicimos lo mismo. En cuanto a la situación de la compra, en la bibliografía encontramos 3 enfoques: enfoque de Faris, enfoque de Boer y el enfoque de Kralik, que fue el que terminamos tomando para que sea representativo y aportaría a lo que estábamos investigando. Este enfoque lo que hace es dividir a los rubros, dividir a los proveedores en 4 cuadrantes. En primera instancia en cuanto al riesgo y segunda instancia en cuanto a la rentabilidad. En cuanto al riesgo, tenemos que entenderlo como el riesgo que nos puede generar el faltante del producto en nuestra empresa. Aquellos que sean de alto riesgo pueden ser algunos productos tipo cuello de botella, o algunos que su faltante nos haga una parada total de la planta. Y en cuanto a la rentabilidad, la tenemos que interpretar como baja o alta en cuanto al beneficio que vamos a tener si trabajamos la relación con los proveedores. Fíjense que si tenemos una alta rentabilidad en ese caso, bueno, estaríamos a lo mejor consiguiendo reducciones en costos, tiene el potencial de dar una alta rentabilidad.
Como estamos buscando un caso que sea estratégico para la industria y que sea representativo, nos vamos a quedar en el cuadrante de alta rentabilidad y alto riesgo, compuesto por 6 componentes que van desde la puerta y tapa. Bien, yo no sé si puedo mostrar acá, si ven el cursor, sería este cuadrante. Bueno, continuando, ya le cedo la palabra a Nico para que nos explique con qué rubro es el que vamos a trabajar. Bueno, de todo este cuadrante que estaba mostrando Juan recién, hemos optado por hacer una tabla para filtrar cuál podría ser el componente estratégico que sea representativo para la industria. Por este motivo, tomamos como primer criterio que perteneciera a dicho cuadrante, luego que fuera perteneciente al segmento A del análisis ABC monetarizado. Entonces ahí ya tenemos unas primeras exclusiones. Luego intentamos que fuera un componente clave y común a cualquier tipo de empresa de refrigeración, por lo tanto hubo un rubro que quedó excluido. Y por último, y no menos importante, que contemos con la información de parte de los proveedores para poder generar una evaluación de los mismos. Entonces, aquel rubro que cumplía las 4 condiciones fue el poliuretano, y con él vamos a hacer el proyecto. Para aquellos que no lo conocen, el poliuretano es un compuesto a base de poliol y isocianato que utiliza un agente soplante del ciclo isopentano. Tiene múltiples aplicaciones, no solo en refrigeración, también en industria automotriz, en construcción, en fabricación de colchones, entre otras cosas. La principal característica es que tiene baja conductividad térmica, por eso es considerado un aislante, pero las 2 ventajas que lo hacen masivo en la industria son su baja densidad y su bajo costo. Perfecto. Ahora que sabemos que queremos evaluar proveedores de poliuretano, teníamos que definir las estrategias que se iban a perseguir por parte de la empresa y con ellas establecer los criterios a evaluar. Finalmente los criterios fueron el lead time desde la orden de compra, la cotización, el laboratorio propio en Argentina por parte del proveedor, la ubicación de la planta, la compatibilidad con el sistema de almacenamiento de nuestra empresa, la resistencia a la compresión del material y la asistencia técnica en planta. Vamos a poner 2 ejemplos para entender cómo fueron definidos los criterios. Si la empresa interesada en comprar quiere trabajar con el proveedor para reducir la masa empleada en sus gabinetes, manteniendo la resistencia a la compresión y a su vez reduciendo los costos, le va a interesar mucho que el proveedor cuente con un laboratorio propio en Argentina. Por otro lado, por ejemplo, si la empresa está interesada, y es natural que así sea, en seguir utilizando la infraestructura que ya tiene instalada en su planta para continuar con su método de producción actual, le va a interesar mucho que el proveedor sea compatible con el sistema de almacenamiento que tiene instalado. Por eso se define también este criterio. Y así fue la lógica que se fue utilizando con el resto de los criterios. Ahora, una vez que ya tenemos los criterios establecidos, lo último que debemos hacer es tomar algunos de los métodos existentes para evaluación de proveedores y aplicarlos en el caso. Nosotros, en nuestro proyecto, decidimos utilizar 2 métodos de programación multiobjetivo, o también denominados cuantitativos, como son Mora y Topsys, y también decidimos utilizar 2 métodos cualitativos, uno de los denominados métodos individuales AHP, y una combinación del método AHP con la lógica difusa, denominado FUSI-AHP. Ahora Juan va a explicar brevemente de qué se tratan estos métodos. Bueno, el objetivo es que les podamos presentar y explicar brevemente las características de estos métodos. Voy a arrancar por los 2 primeros, que estamos viendo en azul, el método Mora y el método Topsys. Como dijo Nico, estos parten de la programación multiobjetivo
y la característica fundamental que tienen es que hacen la distinción entre dos tipos de variables, algunas variables cuantitativas y otras variables cualitativas. En cuanto a las cuantitativas, tenemos que tener en cuenta que ambos métodos necesitan de datos verídicos. Recuerden que nosotros dijimos que uno de los criterios, por ejemplo, por los que íbamos a evaluar el proveedor, era el lead time desde la orden de compra, es decir, el tiempo que pasa desde que nosotros le asignamos una orden de compra y llega el material a planta. Ese tiempo lo tenemos que conocer en días, por ejemplo, ¿no? Y la subjetividad en estos métodos ingresan por el lado de las variables que son cualitativas, en este caso la elección del grupo decisor tiene que hacerse en base a una escala que va de 1 a 10, y lo eligen de manera subjetiva, y también en cuanto a la distribución de los pesos para cada uno de los criterios, es decir, no tiene por qué el criterio, el lead time o el precio tener el mismo peso. Ninguno de los dos métodos tienen una forma de calcularlo, o sea, no lo contemplan, por lo que la distribución es subjetiva y en caso de no hacerlo estamos asumiendo que pesan todos los criterios de igual forma. La diferencia fundamental entre los métodos, Mora y Topsis, es cómo se expresan los resultados finales. El método Mora va a expresar el resultado final en cuanto a cuánto en cuanto a cada alternativa, cuánto aporta al resultado esperado. Y con respecto al método Topsis, es una comparación de cada alternativa con respecto a una solución óptima positiva. Entonces lo vamos a ver expresado como un porcentaje de cercanía a esta solución ideal. En cuanto a las otras dos metodologías, HP y HP difuso, que lo estamos viendo ahí en naranja, tienen unos algoritmos de cálculo similar. Lo fundamental de estas dos metodologías es que las decisiones que se toman sean en tanto la distribución con los criterios o entre alternativas, es absolutamente desde la subjetividad y de cuánto prioriza cada uno de los decisores a cada una de las variables. Para eso se les brindó que es una escala no realizada por nosotros, sino por el mismo autor, una escala que es de Saty. Fíjense que en la primera columna tenemos un número y en la última columna una escala verbal. Es decir, esa escala verbal ayuda a que nosotros tomemos un valor para priorizar una alternativa con respecto a otra. Entonces fíjense, el 7 de la escala de Saty se relaciona directamente con la escala verbal de muy fuerte la importancia respecto de un elemento a otro, ¿no? Ahora, la diferencia fundamental entre el método AHP es que utiliza la escala de Saty, un número únicamente. Ahora, en la metodología FUSI, o lo que es la lógica difusa, utiliza ya no un número, sino un conjunto de números que son números triangulares que tienen una determinada probabilidad de estar dentro de ese intervalo, y fíjense que nos está mostrando para el 7 un intervalo que está centrado en 7, pero que va tiene un límite inferior de 6 y un límite superior de 8. La diferencia entre los límites y el valor medio está en un ρ, que es una constante, que nosotros aceptamos, digamos, igual a 1. En la metodología no hay una forma de calcular el valor óptimo de ese ρ, pero de manera empírica también Saty, que es el creador de ambas metodologías, propone que sea mayor a 0,5 y idealmente 1, y bueno, nosotros en nuestra aplicación utilizamos 1. Dicho esto, ya vamos a pasar a lo que es la aplicación de las metodologías, y vamos a ir por las dos primeras, y les cedo la palabra a Nico. Bueno, gracias Juan. Ya viendo cómo resulta la aplicación de estos métodos, vamos a mostrarles en primer lugar la metodología Mora. Para aplicarla nos hemos servido del software Excel, no es un software especializado, sino que es de uso común. En la tabla, esta sería la que estamos viendo acá, sería la tabla final del método, ya con la decisión. Es importante ver que están distribuidos los pesos de un total de un 100%, según el criterio de los decisores, la importancia relativa que tiene cada uno.
y por debajo del criterio el objetivo del mismo, ya sea si se desea minimizarlo o maximizarlo. En este caso, el resultado obtenido es la alternativa del proveedor DAO, que la vemos acá en color verde. Pasando al método Topsis, es muy similar. La única diferencia que vamos a encontrar es que además de los objetivos tenemos el valor deseado mínimo y máximo para cada criterio. Por lo tanto, como decía Juan, esta representa una solución ideal, ficticia, que deseamos aproximarnos lo más posible con los oferentes. De nuevo, en el ranking podemos ver que la alternativa que más se acerca en relación es la de color verde, que sería el proveedor DAO. Ahora, hablando un poco de estas metodologías, podemos decir que son intuitivas, son sencillas, no requieren un software especializado, por lo tanto, son como para iniciarse en este mundo de la selección de proveedores. Lo que sí requiere datos fehacientes, requiere datos reales y lógicamente no está libre de subjetividad, por lo menos en la parte de asignar los pesos a cada criterio. Ahora pasamos a ver cómo resultaría con la aplicación de los métodos AHP y HP difuso, que la va a explicar Juan. Bueno, para comenzar, quiero decirles que nos valimos de una herramienta especializada que es Expert Choice. Se encuentra en la web, se puede descargar de manera de prueba en una versión demo. Para comenzar, lo que hay que ser muy cuidadoso y entender es el problema, y para eso nos pide que realicemos esto que sería un diagrama de jerarquías. Comenzando desde izquierda a derecha, podemos ver en lo que sería el principio, el objetivo. Después de eso vamos a ir pasando por los criterios y en última instancia las diferentes alternativas. Construido el modelo, lo que vamos a ver acá es un ejemplo, es una comparación pareada entre dos criterios, en este caso el lead time desde la orden de compra con respecto a la cotización. Fíjense que el grupo decisor elige el 6, o sea, prioriza 6 veces más el lead time con respecto a la cotización, y esto está atado a que es un producto crítico, que el faltante hace que se pare la empresa. Construido esta matriz, que va a ser la comparación par a par, digamos, entre los criterios, la herramienta nos va a dar esta solución que nos dice cómo se distribuyen los pesos según las decisiones que tomó el grupo. También nos da un índice de inconsistencia, es decir, nos da un índice que nos dice de qué manera, si las decisiones que estuvieron tomando estos grupos han sido racionales o no. En el caso de que este índice diera mayor a 0,1, no podríamos seguir continuando debido a que hay demasiadas inconsistencias. Debido a que no pasó eso, podemos aceptar la distribución de los pesos de esto. Continuando y haciendo las comparaciones pareadas para cada una de las alternativas, el software nos saca este resultado final. Fíjense que se desea en un 65% a la firma DAO, correspondiente a las que veníamos hablando anteriormente, con un índice de consistencia de 0,08, que es menor a lo que veníamos diciendo, por lo que el método está correctamente aplicado. Continuando, esta herramienta también nos permite jugar y hacer un análisis de sensibilidad, ir variando los pesos para cada uno de los criterios. Podemos ver en el eje de las X lo que serían los criterios, y si nosotros adulteramos, vamos cambiando estos valores, fíjense que obtendríamos una solución diferente si variamos la cotización con un peso por encima al 45%. Fíjense que ahí hubiésemos tomado la decisión de la empresa BAF. En el caso de variar la resistencia de la compresión con un peso por arriba del 50%, y ahora lo vamos a estar mostrando, fíjense que otra vez nos pasa de que en vez de elegir DAO, vamos a elegir a BAF. Continuando, y ya ahora en lo que es la metodología FUSI, también nos valimos de una herramienta. Esta herramienta es una página web desarrollada por una escuela de matemática aplicada de una universidad en República Checa,
es libre, podemos indexar, podemos hacer una cantidad importante de modelos. Y fíjense que ahora, volviendo al ejemplo del lead time con respecto a la cotización, ahí en esta matriz lo podemos ver en el cuadrante en verde. Fíjense que ahí ya no tenemos el numerito 6 nomás, sino que tenemos esa especie de intervalo, ese número triangular compuesto por el 5, el 6 y el 7. Haciendo estas comparaciones y completando toda la matriz que vamos a tener, tenemos este resultado. Fíjense que esta herramienta también nos da el índice de inconsistencia, que es menor a 0,1, y nos estaría diciendo para el lead time que con un peso que va hasta 27% y en el menor caso en un 23%, es el peso que le vamos a estar asignando a este criterio. Luego, nuevamente, realizando todas las comparaciones pareadas entre las alternativas, nos termina dando otra vez que es Dow, la empresa que deberíamos seleccionar. Fíjense que en este caso tampoco tenemos un único valor final, sino que es un intervalo que puede llegar hasta casi un 70-73% y en el menor de los casos en un 62%. Bien, ya acá le cedo la palabra a Nico para que haga un resumen. Bueno, nos pareció importante marcar que, independientemente del método que hubiéramos aplicado, la lógica de las soluciones, el patrón que se repite, es que las elecciones de las alternativas siguen el mismo orden. En primer lugar, la empresa Dow, en segundo, BASF, y en tercero, Wanhua. Por lo tanto, podemos interpretar como que la decisión tomada es robusta. Ahora, cambiando un poco de plano de lo que era la selección de los proveedores, también en el proyecto incluimos una parte de mejora de costos. En este caso, no nos estaríamos preguntando a quién comprarle, sino más bien preguntar cómo compra la empresa este tipo de insumo. Por lo tanto, si ponemos foco en que a los proveedores se le dan determinadas condiciones comerciales y se le aseguran contratos de exclusividad, por ejemplo, de 6 meses, un año, con cantidades preestablecidas, plazos preestablecidos, los mismos estarían en condiciones de hacer mejoras en sus ofertas. En el caso de la empresa testigo, al sondear las empresas por separado y luego abrir una licitación, pudieron observarse ahorros que pueden llegar hasta el 10% en los costos del poliuretano, en el mejor de los casos, 7,3% en otro de las ofertas y un 1,24% en la tercera oferta. En el caso obviamente la oferta inicial seguramente haya sido una oferta muy buena. Pero no hay que dejar pasar este punto como importante. Interesa a quién se le compra, por eso usamos la selección de proveedores, pero también las empresas tienen que preguntarse cómo comprar los insumos estratégicos. Y ahora estaríamos en condiciones de pasar a las conclusiones que arribamos luego de hacer el proyecto. Para esto decidimos separar las conclusiones en dos, sobre los abastecimientos y sobre los métodos. Así se entiende mejor. Por parte de los abastecimientos, consideramos que la empresa está muy atada a lo que son las importaciones. Es decir, tiene mucha preponderancia los insumos que vienen desde Brasil y de China, y es muy susceptible, como muchas industrias, a lo que son las variaciones del tipo de cambio. Por otro lado, al realizar evaluaciones de proveedores que involucren a proveedores del extranjero, tienen que tenerse en cuenta también otros aspectos, como por ejemplo los derechos aduaneros, las barreras idiomáticas, los tiempos de los fletes, eso también es muy importante. Por otro lado, queremos destacar que en el proyecto se han dejado planteados el resto de los atributos, no solo para el poliuretano, sino para cualquier materia prima involucrada en la industria de la refrigeración, por si alguna empresa interesada decide seguir con este modelo. Hubo también una identificación de una oportunidad de inversión en lo que son las puertas de doble y triple vidrio, ya que hoy en día el mercado tiene un único oferente a nivel nacional, que obviamente opera como monopolio.
Y como reflexión, digamos, de los abastecimientos, pensarlos estratégicamente es tal vez una obviedad, pero es así. No, como dije anteriormente, interesa evaluar a quién se le compra, pero también interesa evaluar cómo se compra. Ahora los dejo con Juan para las reflexiones de los métodos. Bueno, con respecto a los métodos, ya lo dije, tenemos que entenderlos como un respaldo al momento de tomar estas decisiones a nivel estratégico. Tenemos que pensar los que nos van a servir para darle trazabilidad, para ir aprendiendo, porque como les dije, ese índice de inconsistencia podría habernos dado mal y nos está diciendo que no estamos teniendo decisiones racionales a la hora de tomar esas decisiones. Después, es importante destacar que este tipo de decisiones deben ser planteadas por un equipo multidisciplinario, no de forma aislada por el personal que forma parte de un área de compras o de costos, debido a que podemos olvidarnos algunas características técnicas que sean muy importantes para cada uno de esos rubros. Recomendar en una primera instancia la aplicación de lo que son métodos un poco más sencillos de entender, como Mora y Topsy, que no requieren ninguna herramienta ni de cálculo algebraico especial, pero acá hay que hacer la salvedad de que como tiene esa parte de variables cuantitativas, a veces obtener la información es difícil y puede requerir una inversión o gastos, ¿no? En cuanto a la metodología HP y HP difuso, hay que recordar ahí que necesitamos algún software que nos permita el cálculo rápido, pero además nos permite tomar la decisión sin ir a buscar, digamos, demasiada información específica, sino simplemente con los juicios de las personas que forman parte de estas áreas, podríamos tomar decisiones ricas y ir aprendiendo con el tiempo. Dicho esto, y habiendo pasado por las conclusiones, queremos darnos este pequeño tiempito para agradecer a todas las empresas que nos dieron información, agradecer también a nuestro tutor, a Guille, por la mano que nos fue dando para conseguir información, para ir sacándonos dudas, y bueno, también abrir un espacio si es necesario de preguntas. Gracias. Gracias.